Bien. Y vamos a compartir acá mi pantalla. Bueno, ¿nos vemos todas bien? Espero que sí. Por aquí, cosita. Al ladito donde están las rayitas, que se... Si es ¿Qué que quieres? dos azulitas, que quede solo una de pronto tú, Ah, ok. en la de arriba. La que sí, no, la otra, que si no se te vas tú también. Ok. Un momentito. No le quiten. O deja de compartir. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, entonces vamos a comenzar este proceso de estudio recordando un poquito el tema de la clase pasada. ¿Quién de ustedes me quiere recordar qué fue lo que vimos la clase pasada? Los deberes, o sea, fue diferente a todas las clases porque se habló sobre el deber del esposo sobre la mujer. El papel del hombre en la comunicación, ¿cierto? Algunas mujeres pensaron en ese momento, bueno, ¿por qué estamos estudiando el papel del hombre en la comunicación si esto es una reunión de mujeres? Y les recordamos que lo hicimos porque lo que queremos es poder entender primeramente nuestro valor, ¿cierto? Y cuando nosotros podemos comprender el amor que Dios nos tiene a través de una serie de principios que le ha dado al varón para nuestro cuidado, eso nos hace ver el amor de Dios, ¿sí? No es tanto para ir y reprocharle, recalcarle, restregarle, como lo diríamos en un vocabulario popular a nuestros esposos, ni llevar una lista y ver qué cumplen y qué no cumplen, no, porque ese no es nuestro deber, esa es la función del Espíritu Santo en la vida de nuestros esposos, ¿cierto? Pero si nosotras realmente estuvimos atentas a todo ese conjunto de verdades tan preciosas, pues realmente lo que nos comunica es que para Dios nosotras somos muy importantes. Tan importantes somos que a pesar de que en la caída se pierde ese propósito principal que se tenía entre el hombre y la mujer, Dios vuelve a rescatarlo y a traerlo en la vida cristiana. O sea, nos lo vuelve a dar a nosotras, nos vuelve a decir, hombre, mira, tú eres mi hija y yo quiero que mi hijo, ¿cierto?, te trate así. Entonces, el reconocimiento de esos principios nos ayuda a recordar, no a darnos el valor, porque acuérdense que nuestro valor es dado por el Señor, pero sí nos ayuda a recordar ese valor. Pero también nos reta a nosotras como mujeres a enseñar a nuestros hijos valores o esos valores para que más adelante lo hagan con el que vaya a ser su esposa, porque pues nosotras en nuestro rol de madres podemos enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando una madre enseña a su hijo a respetar, a honrar, a reconocer, a valorar a la mujer, a sus hermanas, por ejemplo, en el contexto de la familia, cuando él crezca y sea un hombre de familia, va a entender que esa mujer es valiosa, ¿cierto? Que esa mujer tiene una dignidad por ser creación de Dios y que él tiene una responsabilidad como hijo y como conocedor de la palabra, si ha crecido en un contexto creyente. Entonces, muy especial ese estudio. Hoy nos toca, bienvenidas a todas las que están en la web, Amparito, Blanca, Diana, Elizabeth y Judy, bienvenidas. Qué bueno saber que están aquí con nosotras. Hoy vamos a hablar de un tema que es las prioridades. Entonces, en la información que yo les mandaba, dice cuáles son tus prioridades y cómo organizarlas. Es un tema bien importante para todas las mujeres, ¿cierto? Día a día nosotras nos vemos, digamos, tenemos el reto
y nos sentimos de alguna manera con una carga de saber qué es lo importante en nuestra vida, ¿cierto? Cómo poder diferenciar entre esto es importante o esto no es importante. Y la pregunta es, ¿será que Dios nos puede ayudar, nos puede dar unas pautas, por así decirlo, para poder encontrar esa forma de discernir lo que es una prioridad de lo que no es una prioridad, ¿cierto? Entonces, comenzaremos viendo algo importante y está en Eclesiastes 3:3, ¿cierto? Es un principio que muchos lo hemos oído, ¿cierto? Que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿cierto? Entonces vamos a repetirlo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muy bien. Dejado ahí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude entonces a poder no solo oír, sino que podamos de alguna manera a llevar esta enseñanza, estos principios y poderlos aplicar, ¿cierto? Que es otra verdad que hemos estado aprendiendo, que es importante no solo oír, sino hacer, ¿cierto? Muy bien. Bueno, amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por estar entre nosotras. Gracias por escucharnos. Gracias porque sabemos que continuamente tu obra en nosotras se perfecciona. Gracias, Señor, por cada mujer que está aquí con su oído inclinado hacia lo que tú quieres enseñarnos. Suplico que, Señor, que tú seas propicio a esas necesidades que ellas tienen y que tu enseñanza, la enseñanza de tu palabra, tenga una coherencia, una relación en su diario vivir, Señor. Que no solo sean palabras vacías, palabras repetitivas, palabras huecas, sino que realmente nosotras podamos aprender a vivir estas verdades en el contexto que estamos como mujeres, ya sea madres, hijas, esposas, profesionales, estudiantes. Pido, Señor, también por cada mujer que en este momento tiene alguna clase de carga, de preocupación, para que tú seas tomándola. Ruego, Señor, que quites todas las interrupciones mentales, externas también que se presentan cuando escuchamos la palabra. Pido que esos pensamientos que llegan de una manera sorpresiva a nuestra mente para distraernos, también cada hermana pueda tener ese dominio propio para desecharlos y poder concentrarlos. Gracias por la vida de cada una de estas preciosas mujeres que detienen el tiempo de sus vidas para darle importancia a su crecimiento como mujeres, como hijas de Dios. Te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es un referente para nuestras vidas, ¿cierto? De cómo el tiempo realmente es una bendición que Dios nos da, pero que requiere una administración correcta para poderlo disfrutar. En el proceso de querer aprender o de poder ver, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros podemos tener unas prioridades o encontrarlas? Es interesante que el pasaje que de pronto nos arroja más luz es el capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Entonces, como dice la imagen, dice, con la creación Dios mostró lo importante que es planificar para llegar a la meta deseada desde lo más simple a lo más complejo, ¿cierto? Es interesante, pero cuando nosotras leemos el capítulo 1 de Génesis, vemos unas características bien importantes de ese proceso creador de Dios. Cuando Dios está creando todas las cosas, Él tenía un objetivo en mente. La creación, acuérdense que no fue hecha despropositiva, sino realmente buscaba un fin mayor, ¿cierto? Eso no era, la creación como tal no era el centro. El centro de la creación, ¿qué era? Finalmente. O sea, que Dios tenía una meta, un propósito, y era tomar esa creación, delinear esa creación y finalmente entregársela al ser humano, ¿cierto? Él, muy bien, como dice Jenny aquí, que alguien finalmente la disfrutara. Él, tanto así, que al final del capítulo, que dice el Señor, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno,
en gran manera. O sea que de alguna manera ese bueno en gran manera lo que está diciendo es que realmente todo ese trabajo de creación tuvo un fruto. Un fruto en este caso perfecto. O sea, un buen resultado dado por hecho por el creador y para el beneficio de ¿quiénes? De nosotros. O sea, ese trabajo arduo, en el buen sentido de la palabra, que el Señor hace creando cada cosa en su debido momento y en su debida proporción, va a tener un resultado para el hombre. Dice el versículo 2 algo importante, ¿no? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a enfocarnos un poco en este proceso de entender cómo este versículo nos ayuda a de pronto comprender mejor cómo nosotras podemos organizar esas prioridades. Y en ese versículo 2 encuentro algunas riquezas, por así decirlo, que nos comienzan a dar unos visos de cómo llegar a realmente entender ese proceso de prioridades. Dice que el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía. Eso quiere decir que Dios estaba en actividad. Él tenía la iniciativa para comenzar su creación y no solo se queda en esa iniciativa, sino que dice, luego de esto dijo Dios, hágase la luz, es decir, comenzó ese proceso de su palabra de actuar y de crear. O sea, no solamente Dios dice y estaba ahí, Dios estaba en movimiento, ¿sí? O sea, Dios estaba ahí deseoso de comenzar con ese propósito que él se había trazado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí o vamos bien? Muy bien. Entonces, se pasó mucho. Ahora sí. No. Dice, los seres humanos en general tenemos muchas cosas en la mente. ¿Es cierto o no es cierto? Algunas son distractores, cosas de menor importancia, las cuales nos desvían de lo que sí es realmente importante. Acuérdense que aún este principio lo vimos en el taller de la economía con otras palabras, pero refleja más o menos este principio, ¿no es cierto? Hay cosas que realmente son importantes y hay otras cosas que no lo son, pero cuando no podemos como diferenciar, discernir, entender qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes, entonces nosotros nos desviamos de pronto de lo que queremos alcanzar. Nosotros tenemos que entender que como seres humanos manejamos mucha información mental, ¿sí? ¿Qué clase de información mental nosotros manejamos a diario en nuestra mente? Pero ejemplos, me gustan los ejemplos. Si uno está estudiando, pues el estudio, si está casado, pues casa, Eso. quienes están enfermos, Muy lo que bien. quiere hacer, la plata. Descansar, irme para una playa por allá, ¿cierto? De pronto, verme bonito, los negocios, los problemas que tengo con las personas, la comida. Entonces, a diario somos bombardeados por nuestra propia mente con muchas cosas en la mente. Si no tenemos entonces una meta clara a dónde queremos ir, todo lo que llega comenzará para hacer ¿qué? Aunque no necesariamente sea importante. Y oigan bien, no necesariamente lo urgente es lo más importante, que es lo que usualmente tendemos a hacer. O sea, pensamos esto es urgente, pero no es importante, ¿cierto? O sea, llega tal cosa, no, es que tengo que solucionar esto y tengo, pero resulta que eso no era lo importante. Y no sé qué, y entonces uno está tratando de llenar esos huecos de urgencia y deja de hacer lo que es importante. Y a veces como uno conecta la palabra urgente como cuando uno ve una ambulancia, ¿cierto? Que viene, ¿qué hace uno? Ay, como que algo te pide que hagas un accionar, ¿no? O tú oyes eso en el carro y cuando estás manejando, pues tú sabes que tienes que hacerte a un lado. Es interesante que uno se hace a un lado. Pero en el caso de nosotros oímos esas cosas que son urgentes y como queremos es hacer cosas y entonces eso nos va haciendo, nos genera como una clase de
disociación en nuestra mente, un bloqueo, ¿cierto? Comenzamos como a confrontarnos con muchas cosas. Entonces, primera cosa para entender esto de las prioridades es comprender que Dios sí nos da un ejemplo de cómo encontrar las prioridades. En el caso del Señor, mire que Él encontró las prioridades, no lo pensaría así, pero Él comienza a hacer cosas pequeñas y Él tiene un fin. Hay una meta a la que Él quiere alcanzar. Y Él comienza a tomar unas acciones, ¿cierto? Porque lo que vemos en el capítulo 1 es, y Dios hizo tal cosa, y todos los que hemos estudiado la cronología bíblica sabemos que esa creación tuvo una clase de conexiones para que esa creación pudiera funcionar, ¿cierto? Él no comenzó, o sea, el orden que le dio a esa creación también conectaba con el último fin. Si él hubiera comenzado a hacer algo, por ejemplo, el poner, que les digo yo, las plantas primero, pongamos las plantas primero, ¿qué hubiera pasado? Sin luz se hubieran muerto. Si se hubieran muerto no habría oxígeno. Si no hay oxígeno y él crea al hombre, pues pailas, no estaríamos aquí. Bueno, no hubiéramos pecado. No entiendes. No entiendes. Pero esa conexión y ese orden de cosas, como el Señor las planeó, cumplieron el propósito magno que era poder tener, sostener o darlo al hombre. Entonces sí, es cierto que tenemos muchas cosas que nos distraen. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos, de alguna manera, encontrar como ese orden? Programas bailando y todos. Ay, yo no se puede poner el bombillo acá. Blanquita, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Puedes cerrarlo? Gracias. Muy bien. Filipenses 3:4 nos ayuda a ver el ejemplo también de un hombre. O sea, ya vimos el ejemplo de Dios. Dios sí tenía una meta, tomó unas acciones y en esas acciones un orden, ¿cierto? Una secuencia propia para llegar a ese fin. En el caso del apóstol Pablo también vemos algo muy parecido. Filipenses 3:14 dice, prosigo ¿a qué? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que Pablo tenía una meta suprema. ¿Cuál era esa meta? ¿O qué entendía él como meta? ¿Cuál era eso que él quería alcanzar? Dice, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo a Pablo cuando él se encuentra allí en Damasco? ¿Se acuerdan? Que lo ve, queda ciego. Algunos dicen que se cayó el caballo. Yo no había caballo, ahí no dice que él iba en caballo. La gente dice que cayó, pero uno se puede caer, pero no, nunca nombra que iba en caballo. Yo no sé dónde metieron el caballo. Los que han hecho el estudio de hermenéutica entienden que ahí no dice que el caballo, pero lo cierto es que él cayó, va y viene Ananías, es que estuvo con él, y al orar, el Señor le dice algo a Pablo. Le dice que a él lo ha llamado y que él va a saber lo difícil, ¿cierto? Lo que le va a tocar vivir por la causa del Señor, básicamente. O sea, que el llamamiento de Pablo, pues era, ya lo entendemos a más grosso modo, mirando las cartas paulinas, era el llevar el evangelio a los gentiles. No iba a ser una carga fácil, porque él mismo le dijo, tú vas a saber lo que vas a padecer por cumplir ese llamamiento. Pero Pablo lo asumió. O sea, para Pablo eso fue la prioridad, ¿sí? Por eso le está diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él tenía una meta, pero él sabía que había también un premio si él cumplía la meta de ese llamamiento. ¿Por qué? Porque la meta de Pablo estaba, digamos, iba a encontrar una confrontación entre dos puntos. Que hubiera darle la importancia a lo celestial o darle importancia a la terrenal, a vivir para este mundo. Esa es la, digamos, que al punto a la que llegamos también todos los seres humanos en este sentido de encontrar las prioridades. Estas dos verdades o estos dos ítems que están ahí, todos nosotros nos llegamos a un punto de nuestra vida donde nosotros vamos a tener que escoger cuál es la meta que nosotros vamos a escoger. O será primero lo celestial o será lo terrenal.
¿Sí me hago entender? ¿Vamos bien? Eso es un, ¿cómo se llama? Un punto de quiebre en la vida de los seres humanos y ya propiamente dicho, en el contexto cristiano o de temor a Dios o de conocimiento de Dios. Pero en el caso de Pablo, la elección que él va a hacer, ¿cierto? Para seguir o lo que demuestra que él sí definió una meta en cuanto a lo celestial, lo vemos en este otro pasaje. El apóstol Pablo definió rápidamente en su mente cuál sería la meta principal de su vida, o sea, su prioridad. ¿Cuál sería? Agradar a Dios. La meta de Pablo, el fin último para Pablo, en todo lo que se ve de las cartas, es agradar a Dios. O sea, ustedes no verán a Pablo distraído, ¿cierto? Con otras cosas mentales. Él aprendió a fijar su prioridad y seguirla. Ustedes se han dado cuenta cuando uno tiene un tablerito de esos de cauchito y uno quiere recordar algo que hace. Sí, ¿y qué más hace? O sea, ¿lo escribe en dónde? Y lo pega. ¿Con qué lo pega? Generalmente, ¿con qué lo pega uno? ¿Con qué pega uno un papelito, un post-it? Si ya tienen pegante, bueno, pues ir con pegante, pero para evitar que se le caiga, para evitar que pase el viento, porque ¿qué pasa con esas hojitas que tienen pegante? El pegante se va diluyendo, soltando, acabando, y la hojita llega y ¡pum! Se cae, a uno se le olvidó que tenía que ir al odontólogo a las 2 de la tarde porque la papelito estaba en el piso. La mejor manera de fijar esa prioridad, ¿cierto? Y que no se le pierda, que no se le olvide, es coger un chinche, ¿cierto? De esos ahora modernos de cabecita bonita, blanca, de color, y lo pone ahí. Y entonces uno todos los días puede ver allá esa meta. Así es lo mismo, de una manera figurada, con la vida del apóstol Pablo. Pablo pudo encontrar esa prioridad y perdónenme en 5 segundos, me despido aquí. Chao, cuñado. Pablo pudo fijar esa prioridad en su mente. ¿Sí? Él hizo un análisis y cuando uno comienza a ver el servicio, el ministerio de Pablo, Pablo fue muy claro. O sea, él fue muy lúcido en entender que su prioridad sería agradar a Dios. Tanto así que, aunque parece fuerte, mire lo que dice en Filipenses 3:7. Alguien que lo lea de pronto, o de las que están en la web, voy a pedirle a cualquiera de las que esté en la web, que por favor, Yo lo leo. alguien. Filipenses 3:7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Aquí esta traducción es una traducción muy, diría yo, diplomática, ¿sí? Porque otras traducciones dice, todo lo tengo por basura. Y pues hoy en día como las palabras fuertes nos que generan tanto choque, pero lo que él está haciendo es realmente resaltando con ese contraste tan fuerte, ¿cierto? Porque uno dice, basura, basura mi carrera, basura mi no sé qué, basura mi conocimiento, de pronto contextualizándolo. Estiércol, sí, esa es la palabra original, estiércol, o sea, lo considero popó, para que me entiendan, así dice en el original. Y uno dice, ¿cómo así? No, pues en realidad si uno mira cualquier cosa a la luz del conocimiento, de saber quién es Dios, pues la verdad todo queda en ese sentido. O sea, Pablo, el gráfico de Pablo fue un gráfico contrastante para chocar la mente y realzar la prioridad que él había escogido en su vida, ¿cierto? Entonces, miren que en ambos casos, aun con el ejemplo del Señor y con Pablo, sí nos toca a nosotros llegar a entender, qué papel o cómo nosotros vamos a poder organizar las prioridades en nuestra vida. ¿Cómo voy a hacer para organizar esas prioridades?
En base a lo que hemos visto, ¿cómo hago entonces para organizar mis prioridades? ¿Qué creen que debe pasar para poder realmente organizar mis prioridades? Pues yo creo que sería primero mirar qué es una prioridad para mí. Porque si no sé qué es prioritario, porque digamos para ti puede ser prioritario, yo qué sé, hacer ejercicio. Para Bien, mí sería prioritario leer, por ejemplo. muy ¿Sí? bien, Entonces, es dependiendo de la persona. ok, Eso es particular. muy bien. Entonces, sigamos. Sí es importante entonces hacernos esa pregunta que Zaira se me adelantó, mire. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Sí? Exacto. Es algo particular, es algo individual, es algo que el Hijo de Dios ya en el contexto de nosotros nos tenemos que hacer a diario casi. ¿Qué va a ser lo más importante para mí? ¿Qué va a ser lo más importante para ti? Ese cuestionamiento tiene que llegar, así como para Pablo llegó en algún momento y él se confronta y él dice, no, yo ya tomé mi decisión, ¿sí? La respuesta a esta pregunta será muy importante porque será en base a esa prioridad que construirás el resto de tu vida y todas las demás cosas seguirán esa estructura de prioridad. ¿Sí me hago entender? Como decía Zairita, si para mí lo más importante es hacer ejercicio, entonces yo voy a configurar mi día en base a esa prioridad que tengo. Por ejemplo, yo tendré que levantarme a las 5 de la mañana, dijo una amiga mía, para poder hacer todo lo que quiero si quiero hacer ejercicio. Eso implica que yo, si tengo que trabajar, entonces yo voy a sacar a las 5 de la mañana y voy a hacer el ejercicio 1 hora. Si yo quiero seguir haciendo ejercicio, eso implica que me voy a tener que acostar en la noche más tempranito porque a las 5 de la mañana no me voy a querer levantar porque mi cuerpo va a tener que tener un proceso de restauración muscular para que al otro día, ¿cierto?, pueda hacer el ejercicio. Eso implica que si la prioridad mía es hacer ejercicios, yo haga de pronto, ¿cierto?, todo un horario donde diga, bueno, sí, voy a hacer el ejercicio, pero además de eso yo voy a tener que cuidar mi alimentación. Me voy a hidratar bien, voy a comer más cereales, voy a evitar los dulces, no voy a comer tantas grasas. ¿Sí me hago entender? Cómo realmente el poner una prioridad sí va a hacer que todas las demás cosas giren. Por ejemplo, algunas personas consideran que sus hijos son una prioridad sobre otras cosas. ¿Eso no será malo o será bueno? Pues no es malo, pero hablando de prioridades. Muy bien, digamos que una persona considera que sus hijos es la prioridad en un hogar. Entonces, lo que va a pasar con una persona que tiene esta concepción, donde sus hijos son la prioridad, es que él ya va a girar alrededor de agradar a sus hijos. Entonces, si el hijo se le dice algo y se pone bravo, y el padre viene y le exhorta, ¿qué va a hacer la madre? Enojarse con el esposo porque le trató mal a eso que para ella es su prioridad, que es el hijo. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, lo que va a pasar es que su esposo va a quedar en un segundo nivel de importancia, un tercero ya en este caso. Si el hijo demanda algo y no se le da, pero ella considera que es más importante su hijo, entonces su nivel económico se va a afectar. Porque como para ella su hijo es importante, no le va a importar ir y endeudarse para comprarle los zapatos de marca que quiere tener de 300.000 pesos, aunque eso implique que ella de pronto quede endeudada. ¿Les parece coherente el ejemplo? ¿Pasa? Bueno, eso y con muchas otras cosas. Muy bien. ¿Qué otros ejemplos quiero ir de prioridades que uno podría decir, ¿será que son esas las prioridades que nosotros debemos tener? ¿Qué otras prioridades? La belleza, bueno, metámonos ahí en la belleza, ¿no? Si la prioridad de una mujer es la belleza, ¿cierto? Y ese es el estándar de su vida, no le va a importar invertir una cantidad de dinero a veces no correcto en ese proceso, ¿cierto? Podrá, si su prioridad de pronto es que siempre tiene que verse bien, entonces una inversión en tinturas y una inversión en salón de belleza. Eso no es malo en sí mismo, pero si eso es una prioridad para ella, ella va a poder sacrificar de pronto la economía del hogar.
De pronto ese día necesitan comer, pero como es más importante esa prioridad, ella prefiere no comer correcto, ¿sí? Eso va a afectar su cuerpo, porque es una prioridad. O va a hacer que su esposo tenga que sacar un dinero que él no, de pronto no tiene, pero como se ve como un poco presionado de pronto, entonces va a tener que dar y eso va a generar un hueco en la economía, porque está eso como prioridad. Complicada, ¿cierto? Entonces, miren la que sí es importante en nuestra vida llegar y decir y tomarse un momento de quietud, como decimos, como si hubiera un stop, así como los carros, y reflexionar sobre qué es lo más importante para ti. ¿Qué es eso que es importante para ti? ¿A qué le estás dando hoy importancia? ¿Y de qué manera, al darle importancia a eso, tú estás volviendo algo urgente, pero la verdad no le estás dando la importancia a lo importante? Piensen, eso nos pasa día a día, ¿no? Día a día uno comienza a, a darse cuenta que hay cosas que son urgentes, pero que no son importantes. Y que uno a veces pone unas cosas en prioridad y que uno es capaz de sacrificar lo que sea porque uno considera que eso es una prioridad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sí es importante que tomemos en algún punto de nuestra vida si lo más importante será en relación a una meta espiritual o si será en relación a una meta meramente terrenal. Y ya vamos a ver un poquito, porque yo sé que estas cosas se conjugan, o sea, no es que una no sea importante, ¿sí? O sea, que el escoger por una desmerite totalmente a la otra, pero sí hay una que debe ser más importante, no sé si me hago entender, ¿sí? Sí tiene que tomar una de las dos, una prioridad en mi vida, si yo quiero dar o llevar o encontrar la prioridad máxima de mi vida. O sea, otra vez, estamos tratando de encontrarle cuál es la prioridad máxima que bajo ella se va a estructurar las demás cosas y que las demás cosas de pronto al estructurarse en base a esa prioridad, sí entonces va a como conectar mejor. ¿Ustedes han visto las fichas de Lego? ¿O han jugado Lego? ¿Alguna de la web ha jugado Lego, las de acá? Sí, aquí se han jugado. ¿Alguna vez han jugado, cogido unas fichas de Lego así sea para hacer una casita, un muro, que es lo máximo que a veces uno hace? Porque si uno no lo dejaron jugar mucho, pues uno coge las fichitas y las pone una sobre otra. Bueno, al menos hizo una pared de Lego, pero saben que cuando uno pone la base, uno puede comenzar a construir, ¿no? Las fichitas van cazando, porque ellas traen huequitos debajo y cada fichita va cazando, ¿correcto? Entonces, mire que cuando nosotros encontramos la prioridad máxima, las demás cosas sí van a ir encajando en su debido lugar, en su debido momento. Listo. Si de pronto en esta reflexión tú llegas a la conclusión de que la prioridad que realmente tú quieres tener sí está basada en las cosas espirituales, ¿cierto? Entonces se podría decir que estás escogiendo aquella parte que no será quitada o removida fácilmente y tendrás una prioridad clara en tu vida. ¿Sí? Cuando nosotros logramos darle prioridad a las cosas espirituales, realmente nosotros vamos a encontrar, me gusta mucho hacer el ejemplo, la vía férrea por donde vamos a andar. Es interesante que la vía férrea tiene dos líneas, ¿cierto? Y esas dos líneas están interconectadas por unos palitos. Eso hace que cuando pase el tren, realmente él pueda ir rapidito. Porque si tuviera una línea, pero no la otra, ¿qué pasaría? Ni siquiera yo creo que puedan comenzar a andar. Necesita esas dos vías. Pero digamos que esta interconexión, y vamos a ver que la prioridad, yo lo voy a representar así, la prioridad importante es la del centro que como que sostiene las otras dos, ¿sí? En la vida real, pues uno ve las vigas son de acero, pero todo el todo de la vía férrea
nos demuestra esa interconexión y esa importancia de poder hacer unas prioridades que nos lleven a algo y que sea fluida. Así pasa cuando las personas realmente escogen por la parte espiritual. El ejemplo lo hemos tratado muchas veces con Marta y María, pero María dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué traigo ese versículo en conexión con la pregunta reina? ¿Cuál es la pregunta reina? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque resulta que cuando María se sienta, ¿qué tuvo que pasar en la mente de María? ¿Qué fue lo que ella respondió en su mente? María. Síganlo, cualquiera de las dos. Que Jesús era lo realmente importante en ese momento. Muy bien. O sea, cuando María se sienta ahí a los pies, ella tomó una decisión. Ella escogió la prioridad para ella, que básicamente es la exhortación que el Señor le hace a Marta. Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, que no dijo, le dio prioridad una sobre la otra, una sola cosa es necesaria. O sea que si María escogió la parte espiritual, porque el Señor representa de alguna manera esa espiritualidad, esa cercanía al Señor, entonces María escogió la buena parte. Entonces, en eso me basaba yo al hacer la pregunta. Sí debe haber de parte de nosotros un momento crucial donde yo me hago la pregunta y yo debo decidir qué va a ser la prioridad para mi vida. O voy a estar como Marta, afanada y turbada porque ella organizó sus prioridades y lo que está mostrando es que cuando nosotros no ponemos como prioridad las cosas espirituales, tú puedes estar haciendo muchas cosas. Y Marta lo estaba haciendo, muchas cosas. Pero ¿cuál fue el resultado de esa organización prioritaria que ella optó? ¿Cuál fue? De alguna manera angustia, caos, desorden, ¿cierto? Intranquilidad. Ya hemos visto otros aspectos, acusación hacia el otro porque el otro no está haciendo y yo sí, pero no era el problema del otro. Fue el problema de ella que no optó en ese momento por escoger la mejor prioridad. ¿Listo? Entonces, ya vamos como viendo el camino que en el caso de nosotros sí la prioridad es... Pensando lo que tú dices y atándolo con algo que la vez pasada también comentaba, y es que creo que también debemos llegar en algún punto de nuestra vida a poder decir y ser sinceros con el Señor, de decir, Señor, tú no eres mi prioridad, ¿sí? Como en el caso de Marta. Eso parece, escucha una herejía, pero es la realidad, ¿cierto? Cuando estoy dando prioridad a las otras cosas, aunque yo, porque Marta pudo haber dicho, yo todo eso lo estoy haciendo para el Señor. Estoy lavando, la comida para el Señor y todo. Ella podía estar haciendo todas esas cosas para el Señor, supuestamente. Pero la realidad al fin era que el Señor no era su prioridad. Entonces creo que también es importante, si en algún momento poder ser sincero con el Señor, Señor, tú no eres mi prioridad, ¿sí? Quiero que seas mi prioridad. Deseo que seas mi prioridad. Pero la realidad de mi vida es que en este momento no está siendo mi prioridad, porque mi prioridad son mis hijos, mi prioridad es mi trabajo, mi prioridad es mi figura, esto y lo otro. Pero quiero llegar a eso, ¿sí? Deseo llegar a eso, que tú seas mi prioridad. Pero poder ser sincero, otra vez, parece una herejía, se escucha como una herejía, pero a veces nos puede pasar eso de decir, sí, tú eres mi prioridad, pero realmente no eres la prioridad. Yo creo que lo que Jenny habla es, nosotros debemos aprender que siempre las oraciones honestas y transparentes hacia el Señor son las que Él escucha, ¿sí? Porque cuando Él enseña sobre la oración, Él dice que las vanas repeticiones, Él no quiere vanas repeticiones. O sea, al Señor no le interesa que usted diga cosas que realmente usted no está sintiendo. Sí, cuando somos transparentes en ese proceso, Señor, para mí es difícil entender cómo es que yo te pongo también por prioridad, porque a veces cuando hablamos de poner las cosas espirituales, ¿cierto? Uno a veces ya tiene le entra como de reversa, porque uno oye todo espiritual, espiritual, y como que uno siente aquí un gato que le araña aquí la tráquea, porque uno se vuelve religioso, ¿cierto? Pero cuando hablamos de escoger las cosas espirituales y de tener una sensibilidad, es una sensibilidad hacia su Señor, una relación que nace profunda, amorosa hacia ese que te ha dado la vida,
hacia ese que de alguna manera tú estás reconociendo como la sabiduría suprema, el único que te puede guiar. ¿Sí? Es por eso. O sea, realmente es una actitud de humildad porque sabes que tu propio conocimiento, tu propia sabiduría no tiene la capacidad ni la certeza de poderte ayudar. Por eso es importante entender y profundizar ese orden de prioridad sí debe ser en las cosas espirituales. Porque lo que yo estoy diciendo es realmente yo reconozco que yo quiero hacer mis cosas a la manera, pero no necesariamente eso va a traer los mejores resultados. Y acuérdense que cuando hablamos de la creación, el fin de la obra del Señor, ¿cuál fue? Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Coloqué ese ejemplo porque conecta con lo espiritual. Cuando Dios está en control de creación en mis prioridades, pues yo ¿qué voy a hacer? Voy a disfrutarlo en gran manera, porque todo lo que viene del Señor, el orden del Señor, la estructura de prioridad que el Señor va a ir atando en mi vida, va a traer paz para mí, ¿cierto? Pongámoslo en un ejemplo, cambiemos la prioridad que habíamos hablado. Está bien ser hermoso, pero la persona que comienza a tener una prioridad espiritual y ve al Señor y entiende, el Señor es importante, el Señor me ha enseñado a ser buen administrador, el Señor me dice que hay cosas que son prioridad en cuanto a lo económico. Mire que ella está viviendo la espiritualidad. Ahí está dándole de prioridad a lo espiritual. Entonces ella, sí, yo me quiero pinturar el cabello, pero el Señor me dice que hay cosas que son primordiales, el sustento y el abrigo, entonces no me voy a gastar lo del arriendo en tinturarme de pronto el pelo o hacerme algo que sea caro. Dime. Y curiosamente, a nosotros siempre como que tratamos de darnos, que pues creamos esas cosas de Señor, espérame, hago esto y después te busco, pero se convierte en, luego te busco, por último te busco. Como que lo dejamos de último ¿sí? Al Señor, pero a veces cuando invertimos ese proceso y como tú dices, ponemos de primeras al Señor, realmente Él va a dar más claridad en las otras áreas de nuestra vida. Y a eso es a lo que estoy apuntando, ¿sí? Digamos que, ¿por qué colocar esa prioridad espiritual va a hacer que nosotros realmente sí encontremos un orden como lógico? ¿Por qué será así? Porque tu oído se entrenará para escuchar la dirección de Dios en cada paso de tu vida. Realmente lo que el Señor quería de pronto con Marta, que estaba tan afanada, era, mira, escucha esto que te voy a decir, porque esa verdad que te voy a decir te va a ayudar más adelante, ¿sí? Cuando te tengas que enfrentar otra situación difícil, cuando tú tengas que hacer tal cosa, el haberme escuchado esto que yo tenía en ese momento que decir, que yo ahorita puntualmente no creo que diga en el texto qué fue la enseñanza puntual que el Señor le enseñó a Marta y a María, ¿cierto? No dice. Dice que ella se sentó a escucharlo. Pero yo creo que si el Señor le hizo la exhortación de que venga y mires porque él sabía que eso que estaba enseñando era lo que necesitaba, ¿sí? Es como cuando uno dice, yo voy para que voy para no voy a la enseñanza, eso no me va a servir. Pero resulta que el Señor enseñó algo que si tú hubieras estado ahí, tal vez sí te hubieras rescatado en un momento de decisión crucial. Entonces, eso es así, vas a tener un buen resultado, vas a tener un beneficio, porque primero tendrás a Dios en primer lugar, ¿sí? Que es la prioridad número uno, tu familia le seguirá, tendrá la iglesia su lugar, tu profesión y también tu descanso. Mira que el Señor, y nosotros sabemos que cuando el Señor hace la creación y todo, dice que al séptimo día el descanso, y sabemos que no se refiere al hecho de que estuviera cansado ni nada de eso, ¿cierto? Sino que Él vio cumplidas también sus metas. Esas metas de creación o esa creación demostró y reveló quién era Él, porque finalmente ese día fue hecho para que resaltara que su obra, ¿cierto? Lo magnificaba a Él como creador. ¿Sí me hago entender? El trabajo, esa organización prioritaria, esa forma en que hizo, realzó ese hecho de que Él era el creador.
Y cuando nuestra vida sigue esas prioridades, mire que cuando uno comienza a entender así, yo sé que muchas aquí, por ejemplo, han luchado de pronto, como en entender las casadas, por ejemplo, de ver cómo nuestro esposo sí es una parte importante de nuestra vida, ¿sí? No, y uno pues, uno puede decirlo, recién se casa, sí es importante, pero a medida que uno va teniendo esa conexión con ellos, uno va entendiendo, uno va queriendo, sí, yo creo, de realmente impactarles más profundamente, ¿sí? Darles el lugar y que ellos también nos vean y recibir también, de alguna manera recibimos eso de ellos, pero es porque Dios está en ese primer lugar. De lo contrario, todo eso se vuelve un caos. Entonces, yo quiero decirles algo. Cuando Dios está en ese primer lugar, esto que está aquí adentro, no siempre, esto va a ser un poco raro, no siempre va a estar en un orden. Si no es que esté primero esto, segundo esto y esto. Sí, la palabra obviamente lo coloca. El matrimonio, los hijos, la iglesia, de pronto porque es la conexión, las responsabilidades personales y el descanso. Pero cuando Dios es la prioridad, también Dios, a lo que quiero atinar es, Dios también te dará el discernimiento cuando alguna de esas cosas quieran usurpar el lugar que a él le corresponde. ¿Sí me hago entender? Como nosotros somos seres tan complicados, a veces Dios sí desea que tengamos, le demos relevancia a esas cosas, siempre. Y tal vez, pero a lo que tienes más bien, que también tendremos un discernimiento en cuanto a veces algunas cosas que quieran de eso, quitarle el lugar que le pertenece al Señor, ¿cierto? Y poder verlo y no dejar que el Señor sea quitado de su lugar de honor y de alabanza y de respeto, ¿sí? No quiero, porque uno no me gusta, he venido aprendiendo que poner los esquemas y esquemas rígidos es complicado, porque como los seres humanos pasamos por diferentes etapas en la vida, ¿cierto? Y porque como somos, tendemos al fallo, pues a veces las cosas se complican y no todo funciona a las mil maravillas. Entonces, lo bonito de esto, de darle la prioridad al Señor, es que si Él es la prioridad, Él nos va a guiar sobre qué debemos hacer en una situación donde las cosas no van a funcionar como Él lo desearía en una forma ideal, ¿sí? Como es lo ideal. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, podríamos decir que establecer prioridades permite enfocar nuestros esfuerzos en lo que realmente importa, asegurando que las tareas cruciales sean atendidas primero. Proverbios 2:5-7 dice, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reservará el éxito para los íntegros y ese escudo a los de conducta intachable. Pero me gusta mucho lo que dice, ¿no? Que Él es el que da la sabiduría. Y acuérdense que sabiduría en la Biblia no es conocimiento que se queda acá, sino es práctico, ¿no? Ahora sí, práctico. En la forma práctica de cómo nos comemos esto, si alguna quiere, hablábamos alguna vez mientras vimos esto con Susana, estamos en este punto, pero ya habíamos hablado muchas veces de organización, entonces. Pero, por ejemplo, para todo esto de las prioridades, una vez que usted responda en su vida cuál va a ser la prioridad, pues hay muchas otras cosas que ya son realmente prácticas. Y, por ejemplo, ayuda mucho en su vida como mujer tener siempre un horario real, lunes semanal, donde usted pone los días y las horas. Y por ejercicio hagan, cojan el lunes y hagan de las 7 de la mañana a las 12 de la noche y piensen, yo hago esto a tal hora, yo hago esto a tal hora, yo hago esto a tal hora. Miren los huecos que tienen, ¿cierto? En cómo están, qué están haciendo, si no están haciendo nada, dónde está la prioridad que usted tiene, ¿cierto? Porque otra vez, según lo que usted ya, ¿dónde está? Si Dios es su prioridad en ese lunes y en esas horas de 7 a 12 de la noche, si Dios es mi prioridad, ¿dónde le estoy dando su lugar? Su espacio.
Si mis hijos son una prioridad ya subsecuente a esa prioridad espiritual, bueno, yo a dónde tengo un tiempo con mis hijos. Ya vemos que subsecuente a esa prioridad número uno y espiritual, sí es importante mi salud, mi descanso, ¿sí? Mis estudios, cómo están ahí Dios, relación de pareja, hijos, iglesia, trabajo, estudio, descanso, diversión. Todo eso debe formar parte de ese secuencia de prioridades que vienen, o subsecuente a esa prioridad que nosotros tenemos. Entonces, hacer el ejercicio es importante. Las mujeres que comenzaron conmigo aquí en Bogotá, y esto lo hicimos hace muchos años, pero saben que estas cosas al principio son feas, pero esto después se hace mental. O sea, una vez que uno lo hace práctico, usted lo coge la hoja y lo hace, con el tiempo eso se vuelve un hábito. Y no necesitará usted hacerlo de pronto ni siquiera en hoja, sino que eso va a quedar como una imagen mental, una configuración en su mente donde usted puede ir comenzando a saber lo que usted tiene que hacer y no de una manera desorganizada. ¿Sí? Me gusta mucho un pasaje y es que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden y siempre que nosotros, y lo estaba hablando en cuanto al mal uso de las lenguas, pero cuando nosotros realmente le damos importancia y organizamos nuestra vida y sabemos, voy a hacer esto y voy para allí y voy para allí, sin volverse inflexible, otra vez porque siempre hay momentos donde todo se puede cambiar en un día, eso le va a dar a usted mucha tranquilidad y va a encontrar un resultado como en la creación. Siempre que uno hace algo, lo organiza y finalmente llega a eso que usted quiere. Bueno, eso era lo que tenía hasta que una compañera tenía una pregunta. No, yo quería decir algo que yo he aprendido también en el proceso de las prioridades y que el Señor me ha permitido ver, o sea, tanto de él y con otros temas, es que realmente mi prioridad está en lo que me dé mayor propósito y mayor valor. Y a veces uno, lo que decía de pronto, Yanni, uno dice, no, sí, Dios es mi prioridad. Pero yo digo, no, mi prioridad es lo que me dé más valor, ¿sí? Y yo he hablado con personas que a veces chocan con cosas de la iglesia, cosas del Señor, y aún yo misma, y yo digo, he llegado a esa conclusión, que donde haya más valor, donde yo me sienta mejor, donde yo me sienta más importante, donde yo me sienta más, es donde mi prioridad y mi mente va a estar, ¿sí? Y a veces, y por ejemplo, yo ayer vi una situación que pensaba en eso, y yo decía, realmente mi prioridad, a veces lo que, bueno, organizo mis días, tú decías, las cosas en el día, yo puedo estar súper organizada, pero en el día pasa algo que te cambió absolutamente todo. Y realmente cuando no es algo que me da valor, es lo que me lo quita o una preocupación y cambia mi prioridad. Entonces yo digo que en el día a día de uno tiene que estar muy pegado al Señor, sí, porque las cosas cambian en un instante y mi prioridad se pierde. Sí, y a veces uno dice, ¿cuánto tiempo perdí que Dios me regaló hoy? ¿Sí? Botándole mente sea una preocupación o botándole mente a algo que me da valor e importancia. ¿Sí? Entonces yo digo, ahí es donde uno dice, ¿y de qué me pego? ¿Sí? Y realmente siempre yo he llegado a la conclusión es que la palabra obviamente viene en rescate de uno, ¿sí? Y lo he hablado pues con personas cercanas y es que si yo no conozco lo que está escrito en la Biblia, yo no voy a tener de dónde agarrarme, ¿sí? Y realmente ahí es donde uno tiene que empezar a priorizar cuáles son mis debilidades también, para poder agarrarme de lo que realmente necesito. Y yo sí pienso que esa es la forma también de incluir a Dios en el proceso, ¿sí? Porque no es hacerlo tangible aún, porque yo puedo organizar todo lo que lo he hecho, organizarlo perfecto, pero si pasó algo realmente, no, ¿dónde está Dios ahí? Y es algo importante entender que cuando habla
la vida de Pablo, dice que la meta principal de su vida, pues uno ve que es agradar a Dios, ¿sí? Y digamos, cuando las cosas sorpresivas que pasan en la vida, si la meta mía es agradar a Dios, yo no sé si el ejemplo es muy simple, pero digamos, X personas sale en la moto, y va en la moto, ¿cierto? Y se le pincha, pero y su meta y su prioridad ha sido el Señor o agradar al Señor. A pesar de las circunstancias, él siempre va a estar pensando, todos los eventos que yo haga son para agradarlo a él, ¿cierto? Entonces él va a pensar en su actitud, él va a pensar en cómo va a responder a la circunstancia, él sabe que hay una sucesión de cosas a su alrededor que él puede ser un elemento de bien o un elemento de mal, ¿cierto? Por su forma de reaccionar ante la circunstancia, ¿sí? O sea, ¿cómo uno aterriza eso? Porque uno agradar a Dios, pero entonces uno reacciona ante las circunstancias de la vida como cualquier otro ser humano. Yo me pregunto, ¿en realidad yo le estoy dando la prioridad a Dios en mi vida? No porque mis hechos me están diciendo que no, o sea, si yo ¿se acuerdan del estudio que hicimos de ser oidores de la palabra y no hacedores y no tan solamente oidores? Y yo sé un principio, y yo sé que debo ser amable o ser, no sé, XXX principios, tantos principios que conocemos, pero en el momento difícil, y es que eso es la cosa, que como nosotros tanto que decimos y hemos compenetrado esa verdad de que vivimos en un mundo que no sean las cosas perfectas, es porque precisamente Dios nos dio principios que se sobreponen a esas circunstancias, o sea, realmente nos dan una salida, una vía diferente a lo como reacciona el mundo. Pero cuando nosotros realmente no, la prioridad no es agradar al Señor, pues todo eso como que no, o sea, es el conocimiento que como el que se miró en el espejo, lo vio muy bonito y todo, pero esto no me sirve, ¿sí? Entonces, no sé el todo de las prioridades, pero yo sí estoy convencida que a medida que uno comienza a colocar allí o toma esa decisión de darle la prioridad al Señor y a todo lo que implica eso, pues las demás cosas van encajando en su debido momento y a la forma, y una forma que finalmente, repito, como dijo el Señor, aquí todas las cosas son buenas en gran manera. Realmente hay un resultado muy bueno para nosotros como hijos. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar. Gracias, muchachas, a las que están en Zoom. Voy a saludarlas hoy. Amparito, Araceli, Blanca, Daniela, Diana Ramírez, Elizabeth, Nubia Romero. Había otra, no sé quién era. Yo. Y Judy. Dije una desertora. Desertora. Es desertora. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu voluntad preciosa, porque tu voluntad, Señor, siempre es agradable, conecta en nuestro día a día. Señor, a veces nos cansamos, no sé por qué, de caminar al lado de tu sabiduría. Tal vez porque pensamos que tu sabiduría no va a dar un buen resultado y que si hacemos las cosas a nuestra manera es mejor. Pero yo te pido, Señor, que realmente nos ayudes en esos momentos de debilidad, de duda ante lo que tú nos enseñas, ante el llamado que tú nos haces de depender de ti, colocarte como prioridad en nuestra vida, de darte el lugar que te mereces, Señor. Ayúdanos a entender que a medida que vivimos esa prioridad, tú nos ayudarás a ser bienaventurados, como aprendíamos también la última vez, a tener esa paz mental, emocional. Fortalece, Señor, a cada hermana, ayúdale, Señor, cada día en este sentir de prioridad hacia ti y ayúdanos en los momentos cuando nuestro corazón no te tiene como prioridad, no ve como tú puedes ser una prioridad en nuestra vida. Ten misericordia de nosotros y por favor, ayúdanos a agarrarnos y a verlo. Te alabo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias a todas. Chao, gracias Marcelita, gracias también, que Dios Hasta bendiga. luego. Gracias. Gracias. Ok. Gracias, Marcelita. Chao, Parito. Saludos, Marcelita. Marce, un beso, gracias. Gracias, Marcelita.
No, con gusto. Isabel.